Era una tarde calurosa de verano en Madrid. El sol se colaba por las ventanas de nuestra modesta casa en el barrio de Lavapiés, creando un juego de luces y sombras en las paredes del salón. Yo, Carmen, estaba sentada en el sofá, disfrutando de un momento de tranquilidad después de un largo día de trabajo en la editorial. El ventilador zumbaba suavemente en una esquina, proporcionando un alivio momentáneo del calor sofocante que envolvía la ciudad. Miré el reloj, las 6:30. Javier, mi marido, no llegaría hasta dentro de un par de horas. Pensé en preparar una cena ligera, quizás una ensalada fresca y algo de jamón serrano. Mientras consideraba mis opciones culinarias, el sonido de llaves en la cerradura me sobresaltó. ¿Javier había salido temprano del trabajo? No, imposible. Él siempre me avisaba si había cambios en su horario. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, Dolores, mi suegra. Su figura imponente llenó el marco de la puerta, su cabello teñido de un rubio chillón perfectamente peinado, a pesar del calor. Llevaba un vestido de seda estampado que gritaba, caro, por todos lados, y un bolso de diseñador colgaba de su brazo. Su rostro, normalmente serio y crítico, lucía una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Carmen, querida». «¿Me extrañaste?», exclamó Dolores con una voz melosa que me puso los pelos de punta. Me levanté del sofá, intentando ocultar mi sorpresa y desconcierto. «Dolores, no te esperábamos. Pensé que estabas de viaje». «Oh, sí, estaba de viaje. Un viaje maravilloso, debo decir». Su sonrisa se ensanchó, mostrando sus dientes perfectamente blanqueados. Había algo en su expresión que me inquietaba profundamente. «Me alegro de que lo hayas disfrutado», respondí educadamente, aunque una sensación de malestar comenzaba a crecer en mi estómago. «¿Quieres un café o algo fresco?». Dolores soltó una carcajada que sonó como uñas arañando una pizarra. «Oh, no, querida. No necesito nada. De hecho, vengo a darte algo a ti». Antes de que pudiera reaccionar, Dolores metió la mano en su bolso de diseñador y sacó algo que lanzó en mi dirección. Por puro reflejo, lo atrapé en el aire. Era una tarjeta de crédito. «Mi tarjeta de crédito. Me divertí mucho con tus 50.000 euros, pero tu tarjeta está sin nada ahora», dijo Dolores con un tono de voz que mezclaba diversión y malicia. El mundo pareció detenerse por un momento. Miré la tarjeta en mi mano, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿50.000 euros? ¿Mi tarjeta? ¿Sin nada? Las palabras daban vueltas en mi cabeza, pero no lograba darle sentido. ¿Qué quieres decir?», logré balbucear, mi voz apenas un susurro. Dolores se acercó, sus tacones resonando en el suelo de madera. Se sentó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Exactamente lo que he dicho, querida. Encontré tu tarjeta de crédito en mi casa después de mi última visita. Supuse que la habías dejado allí a propósito, como un regalo para tu querida suegra». Sentí que me faltaba el aire. Recordaba haber buscado esa tarjeta hace semanas, incluso había llamado al banco para cancelarla, pero me dijeron que seguía activa y en uso. Nunca imaginé, no podía ser cierto. Pero eso es imposible», tartamudeé. «Esa tarjeta, yo la perdí. La reporté como perdida». Dolores arqueó una ceja perfectamente depilada. «Pues parece que no lo hiciste, querida. O si lo hiciste, no fue muy efectivo. La tarjeta funcionó perfectamente durante todo mi viaje». La rabia comenzó a reemplazar la confusión inicial. «¿Estás diciendo que robaste mi tarjeta de crédito y gastaste 50.000 euros? «Robar es una palabra tan fea», respondió Dolores, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Prefiero pensar que tomé prestado. Después de todo, soy la madre de tu marido. Prácticamente familia». No podía creer lo que estaba escuchando. La audacia, la falta total de remordimiento. Me levanté de un salto, la tarjeta aún en mi mano temblando de ira. «Eso es robo, Dolores. No importa cómo lo quieras llamar», grité, perdiendo la compostura por completo. Dolores ni siquiera se inmutó.
Se examinó las uñas, perfectamente manicuradas, como si estuviéramos discutiendo sobre el clima. Calma, querida. No es para tanto. Solo fueron unas pequeñas vacaciones. ¿Pequeñas vacaciones?, repetí, incrédula. 50.000 euros no son pequeñas vacaciones. Bueno, quizás no para ti, respondió con un tono condescendiente que me hizo querer gritar. Pero yo tengo ciertos estándares que mantener. Un crucero de lujo por el Mediterráneo no es barato, ¿sabes? Me dejé caer de nuevo en el sofá, abrumada por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. 50.000 euros. Todos nuestros ahorros. El dinero que Javier y yo habíamos estado guardando durante años para comprar nuestra primera casa juntos. Todo se había esfumado en un capricho de esta mujer que se suponía era familia. ¿Cómo pudiste?, susurré, las lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Dolores se levantó, alisando su vestido de seda. Oh, vamos, no seas tan dramática. El dinero va y viene. Ya ganarán más. Además, deberías estar agradecida. Te traje un bonito imán de nevera de Santorini. Sacó un pequeño imán del bolso y lo dejó sobre la mesa de centro. La imagen de un atardecer griego pareció burlarse de mí, un recordatorio tangible de cómo nuestros sueños se habían desvanecido en el aire mediterráneo. Me quedé allí sentada, incapaz de moverme, mientras Dolores se dirigía hacia la puerta. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Dale mis saludos a Javier. Y no te preocupes tanto, querida. Las arrugas no le sientan bien a nadie. Y con eso, salió por la puerta, dejándome sola con una tarjeta de crédito vacía, un imán barato y la devastadora realidad de lo que acababa de suceder. Los minutos pasaron, tal vez horas. No podía moverme del sofá. Mi mente repasaba una y otra vez la conversación, buscando algún sentido, alguna explicación lógica que pudiera hacer que todo esto fuera menos horrible. Pero no había nada. Solo la cruda realidad de que la madre de mi marido nos había robado, sin más. Finalmente, logré levantarme. Con pasos temblorosos, me dirigí a la cocina. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para mantener mis manos ocupadas y evitar que mi mente siguiera dando vueltas en círculos de pánico y desesperación. Abrí la nevera, sacando mecánicamente ingredientes para la ensalada que había planeado hacer. Tomates, lechuga, pepino. Los coloqué sobre la encimera y comencé a lavarlos, el agua fría sobre mis manos proporcionando un ancla a la realidad. Mientras cortaba los tomates, mi mente vagó hacia Javier. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Cómo le explicaría que su propia madre nos había robado? El cuchillo resbaló, cortando mi dedo. Vi la sangre brotar, pero apenas sentí el dolor. Era insignificante comparado con el dolor emocional que estaba experimentando. El sonido del teléfono me sobresaltó. Por un momento, consideré no contestar. ¿Y si era Dolores de nuevo? O peor, el banco llamando por los cargos exorbitantes en la tarjeta. Pero podría ser Javier, preocupado por mi falta de respuesta a sus mensajes. Con un suspiro, me limpié las manos y respondí. Hola. Carmen. ¿Estás bien? He estado intentando llamarte, la voz preocupada de mi mejor amiga, Lucía, sonó al otro lado de la línea. Lucía. Mi voz se quebró, y antes de darme cuenta, estaba llorando incontrolablemente. Carmen. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? ¿Necesitas que vaya? Entre sollozos, logré contarle lo sucedido. Lucía escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de incredulidad. Esa bruja, dijo finalmente Lucía, su voz temblando de rabia. Carmen, tienes que denunciarla. Esto es un delito. No puedo, respondí, secándome las lágrimas. Es la madre de Javier. Él, no sé cómo va a reaccionar. Carmen, escúchame, la voz de Lucía se volvió seria. Esto no es un simple malentendido familiar. Es un robo. Un robo de 50.000 euros. No puedes dejarlo pasar. Sabía que Lucía tenía razón,
pero la idea de enfrentar a Dolores legalmente, de poner a Javier en esa posición, era demasiado para procesar en ese momento. Necesito hablar con Javier primero, dije finalmente. Él tiene que saberlo antes de que hagamos cualquier cosa. Lucía suspiró. Está bien. Pero prométeme que no dejarás que esa mujer se salga con la suya. Y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, estoy aquí. Agradecí a Lucía por su apoyo y colgué. Me quedé mirando el teléfono, sabiendo que la siguiente llamada que tendría que hacer sería mucho más difícil. Con manos temblorosas, marqué el número de Javier. Sonó una vez, 2 veces. Hola, cariño, la voz alegre de Javier llenó la línea. Estaba a punto de salir de la oficina. ¿Quieres que traiga algo para cenar? Su tono despreocupado, tan ajeno a la catástrofe que acababa de ocurrir, me hizo dudar. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo iba a destrozar su mundo con esta noticia? Javier. Comencé, mi voz apenas un susurro. Necesito que vengas a casa. Ahora. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Javier habló de nuevo, toda alegría había desaparecido de su voz, reemplazada por preocupación. Carmen, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Por favor, supliqué, luchando contra las lágrimas que amenazaban con volver. Solo, ven a casa. Tenemos que hablar. Estoy en camino, respondió Javier, y pude escuchar el sonido de llaves y una puerta cerrándose. Llegaré lo antes posible. Te amo. Yo también te amo, respondí antes de colgar. Me quedé allí, en medio de la cocina, rodeada de vegetales a medio cortar y con el corazón pesado por la conversación que estaba por venir. El futuro que habíamos planeado juntos, la casa que habíamos soñado, todo parecía desmoronarse a mi alrededor. El sonido de llaves en la cerradura me sacó de mis pensamientos. Javier entró, su rostro una máscara de preocupación. Carmen, ¿qué? No pude contenerme más. Me lancé a sus brazos, sollozando incontrolablemente. Javier me abrazó fuerte, acariciando mi espalda y susurrando palabras de consuelo. Ese chach, está bien, mi amor. Estoy aquí. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Si tan solo supiera lo que estaba por venir. Si tan solo pudiera protegerlo del dolor que estaba a punto de causarle. Pero no había vuelta atrás. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera. Poco a poco, logré calmar mis sollozos en los brazos de Javier. Su presencia, siempre reconfortante, me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Me separé suavemente de él, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Carmen, me estás asustando, dijo Javier, su voz teñida de preocupación. ¿Qué ha pasado? Tomé una respiración profunda, intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo se le dice a alguien que su propia madre los ha traicionado de una manera tan impensable? Javier, tu madre estuvo aquí, comencé, notando cómo su expresión cambiaba de preocupación a confusión. ¿Mi madre? ¿Pero si estaba de viaje? Sí, lo estaba, continué, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer en mi interior. Y acaba de regresar. Javier, ella usó nuestra tarjeta de crédito. La que pensábamos que habíamos perdido. La confusión en el rostro de Javier se profundizó. ¿Qué quieres decir con que la usó? ¿Cómo es posible? Con manos temblorosas, saqué la tarjeta de crédito de mi bolsillo y se la entregué. La encontró en su casa, durante su última visita. Y decidió usarla para irse de viaje. Javier tomó la tarjeta, mirándola como si fuera un objeto alienígena. No, entiendo. ¿Por qué haría algo así? Debe haber algún error. Negué con la cabeza, sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver. No hay ningún error, Javier. Ella misma me lo dijo. Se fue de crucero por el Mediterráneo. Con nuestro dinero. Vi cómo la realidad comenzaba a asentarse en Javier. Su rostro pasó de la confusión al shock, y finalmente, a una mezcla de dolor e ira que nunca antes había visto en él. ¿Cuánto?, preguntó,
su voz apenas un susurro. Cerré los ojos, sabiendo que la respuesta iba a ser devastadora. 50.000 euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se dejó caer en el sofá, la tarjeta aún en su mano, su mirada perdida en el vacío. Me senté a su lado, insegura de qué decir o hacer. Todos nuestros ahorros, murmuró finalmente. Todo lo que hemos estado guardando para nuestra casa. Lo sé, respondí suavemente, tomando su mano. Javier, lo siento tanto. De repente, Javier se puso de pie, la ira reemplazando al shock en su rostro. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo mi propia madre? No terminó la frase. En su lugar, comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración que conocía bien. Tenemos que hablar con ella, dijo finalmente. Tiene que devolvernos el dinero. Asentí, aliviada de que Javier estuviera de mi lado en esto. Sí, pero, ¿crees que lo hará? Cuando estuvo aquí, actuó como si no fuera gran cosa. Como si tuviera derecho a usar nuestro dinero. Javier se detuvo, mirándome con una mezcla de determinación y dolor. No importa lo que ella crea. Es nuestro dinero, y vamos a recuperarlo. En ese momento, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido, el timbre sonó. Javier y yo nos miramos, sabiendo instintivamente quién estaba al otro lado de la puerta. Con pasos decididos, Javier se dirigió a la entrada y abrió. Allí estaba Dolores, con la misma sonrisa despreocupada que había tenido cuando me entregó la tarjeta vacía. Javier, cariño, exclamó, intentando abrazar a su hijo. Pero Javier dio un paso atrás, su rostro una máscara de frialdad. Pasa, mamá, dijo, su voz controlada pero tensa. Tenemos que hablar. Dolores entró, su sonrisa vacilando ligeramente ante la recepción fría. Me miró, y pude ver un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Desafío? Era difícil de descifrar. Carmen ya me ha contado lo que hiciste, comenzó Javier, sin darle a su madre la oportunidad de hablar primero. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste robarnos? Dolores tuvo la audacia de parecer ofendida. ¿Robar? Javier, por favor. Soy tu madre. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? ¿Entonces niegas haber usado nuestra tarjeta de crédito?, pregunté, incapaz de contener mi indignación. Por supuesto que no lo niego, respondió Dolores con un gesto desdeñoso. Pero como le dije a Carmen, simplemente tomé prestado. Después de todo, ¿no es eso lo que hace la familia? ¿Ayudarse mutuamente? Javier soltó una risa amarga. ¿Ayudarse mutuamente? Mamá, gastaste 50.000 euros en un crucero. ¿Cómo es eso ayudarnos? Oh, Javier, Dolores suspiró, como si estuviera explicando algo a un niño. Siempre has sido tan tacaño con el dinero. Necesitaba unas vacaciones, y ustedes claramente no estaban usando ese dinero. Pensé que no les importaría. Sentí que la rabia bullía dentro de mí. ¿Qué no nos importaría? Era todo lo que teníamos ahorrado. Para nuestra casa. Dolores me miró con desdén. Carmen, querida, no seas tan dramática. Es solo dinero. Ya ganarán más. Javier dio un paso adelante, su voz temblando de ira contenida. No es solo dinero, mamá. Es nuestro futuro. Nuestros sueños. Y tú los destruiste por un capricho. Por un momento, vi algo parecido al remordimiento cruzar el rostro de Dolores. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por su habitual expresión de superioridad. Bueno, lo hecho está, dijo con un encogimiento de hombros. No puedo devolver el tiempo atrás. Pero puedes devolver el dinero, insistí, encontrando mi voz. Tienes que devolvernos los 50.000 euros. Dolores soltó una carcajada. ¿Devolverlo? ¿Y de dónde crees que voy a sacar esa cantidad de dinero? Eso no es nuestro problema, respondió Javier, su voz fría como el hielo. Tú te metiste en esto, tú encuentras la manera de solucionarlo.
Vi cómo la realidad comenzaba a asentarse en Dolores. Su fachada de indiferencia comenzó a resquebrajarse, revelando una mezcla de miedo y obstinación. No pueden hablar en serio, dijo, mirando alternativamente a Javier y a mí. Soy tu madre, Javier. No puedes tratarme así. Tú dejaste de actuar como mi madre en el momento en que decidiste robarnos, respondió Javier, su voz quebrada por la emoción. Si realmente te importáramos, nunca habrías hecho algo así. Dolores se dejó caer en el sillón, toda su arrogancia desaparecida. Por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña, vulnerable. No creí que fuera para tanto. Pues lo es, dije, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. Dolores, tienes que entender la gravedad de lo que has hecho. No solo nos robaste dinero, traicionaste nuestra confianza. Hubo un largo silencio. Dolores miraba al suelo, evitando nuestros ojos. Javier estaba de pie, rígido, su rostro una máscara de dolor y determinación. Yo me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón emocional. Finalmente, Dolores habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieren que haga? Javier y yo intercambiamos una mirada. A pesar de todo, seguía siendo su madre. No queríamos destruirla, pero tampoco podíamos dejar que esto quedara impune. Vas a devolvernos el dinero, dijo Javier firmemente. Todo. Hasta el último céntimo. Dolores asintió lentamente. Tendré que vender algunas cosas. Mi coche, tal vez algunas joyas. Haz lo que tengas que hacer, respondí, sintiendo una punzada de culpa que rápidamente suprimí. Ella se había metido en esto sola. Y mamá, añadió Javier, su voz suavizándose ligeramente, cuando hayas devuelto el dinero, vamos a necesitar tiempo. Tiempo para procesar esto, para intentar perdonar. Vi lágrimas formarse en los ojos de Dolores. Por primera vez, parecía comprender realmente el daño que había causado. Lo entiendo, dijo suavemente. Lo siento. De verdad. Mientras Dolores se levantaba para irse, sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Alivio de que finalmente hubiera admitido su error. Ira por el daño que había causado. Tristeza por la fractura en nuestra familia que tomaría tiempo sanar, si es que alguna vez lo hacía. Javier la acompañó a la puerta. Cuando regresó, se dejó caer a mi lado en el sofá, exhausto. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Lo siento tanto, Javier, susurré. Sé lo difícil que debe haber sido esto para ti. Él me apretó contra sí. Gracias por estar a mi lado en esto, Carmen. No sé qué haría sin ti. Nos quedamos así por un largo rato, abrazados en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Sabíamos que teníamos un largo camino por delante. Recuperar el dinero sería solo el primer paso. Reconstruir la confianza, sanar las heridas emocionales, eso llevaría mucho más tiempo. Pero mientras estábamos allí, juntos, supe que lo lograríamos. Porque nos teníamos el uno al otro. Y eso, al final, era más valioso que cualquier cantidad de dinero. El silencio que siguió a la partida de Dolores era pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin responder. Javier y yo seguíamos sentados en el sofá, nuestras manos entrelazadas, buscando consuelo en la presencia del otro. El tic-tac del reloj en la pared parecía ensordecedor en la quietud de la habitación. De repente, Javier se levantó, soltando mi mano. Necesito aire, murmuró, dirigiéndose hacia el balcón. Lo seguí con la mirada, preocupada por su estado emocional. Verlo así, tan herido y traicionado por su propia madre, me partía el corazón. Me levanté para seguirlo, pero el sonido del timbre me detuvo en seco. Intercambié una mirada de sorpresa con Javier, que se había girado al escuchar el sonido. ¿Quién podría ser a estas horas? ¿Habría olvidado Dolores algo? Con cierta aprensión, me acerqué a la puerta y la abrí. Para mi sorpresa, no era Dolores quien estaba al otro lado, sino mi cuñado, Carlos, el hermano mayor de Javier. Carlos, exclamé, sorprendida. No te esperábamos. Carlos, normalmente jovial y despreocupado,
Tenía una expresión seria que no auguraba nada bueno. Hola, Carmen, saludó, su voz tensa. ¿Está Javier? Antes de que pudiera responder, Javier apareció detrás de mí. Carlos, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, respondió Carlos, entrando al apartamento sin esperar invitación. Es sobre mamá. Javier y yo intercambiamos una mirada. ¿Acaso Dolores había hablado ya con Carlos sobre lo sucedido? ¿O había algo más? Nos sentamos en la sala, la tensión palpable en el aire. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que me recordó tanto a Javier que no pude evitar una pequeña sonrisa a pesar de la situación. ¿Qué pasa con mamá?, preguntó Javier, su voz aún cargada de emoción por la confrontación anterior. Carlos tomó una respiración profunda antes de hablar. Acabo de hablar con ella. Está bastante alterada. Me contó algo sobre un crucero y dinero que les debe. ¿Qué está pasando? Javier soltó una risa amarga. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Qué nos debe dinero? Carlos usó nuestra tarjeta de crédito sin permiso. Se gastó 50.000 euros en un crucero de lujo. La expresión de Carlos pasó de la preocupación al shock. ¿Qué? No puede ser. Mamá nunca haría algo así. Pues lo hizo, intervine suavemente. Ella misma lo admitió. Carlos se hundió en el sillón, procesando la información. Pero, ¿por qué? ¿Cómo pudo siquiera acceder a vuestra tarjeta? La encontró en su casa durante su última visita, explicó Javier, su voz cargada de frustración. Y en lugar de devolverla, decidió usarla para darse el capricho de un crucero por el Mediterráneo. Dios mío, murmuró Carlos. No puedo creerlo. Créelo, dijo Javier, levantándose para caminar por la habitación. Nuestra propia madre nos robó. Todo lo que habíamos ahorrado para nuestra casa, para nuestro futuro, se ha ido. Carlos nos miró a ambos, la incredulidad dando paso a una mezcla de vergüenza y preocupación. Lo siento mucho. No tenía idea. ¿Qué van a hacer? Le hemos dicho que tiene que devolver el dinero, respondí. Todo. Carlos asintió lentamente. Es lo justo. Pero, ¿cómo va a conseguir esa cantidad de dinero? Ese es su problema, dijo Javier, su voz más dura de lo que jamás la había escuchado. Ella se metió en esto, ella tiene que encontrar la manera de solucionarlo. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Carlos parecía estar luchando internamente, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. ¿Qué pasa, Carlos?, pregunté finalmente. Se nota que hay algo más. Carlos suspiró profundamente antes de hablar. Es que, hay algo que no entiendo. ¿Por qué mamá pensaría que podía usar esa tarjeta? Quiero decir, sé que lo que hizo está mal, pero, ¿no les pareció extraño que tuvieran tanto dinero en una tarjeta de crédito? Javier se detuvo en seco, girándose para mirar a su hermano. ¿Qué quieres decir? Bueno, es solo que... Carlos parecía incómodo. 50.000 euros es mucho dinero. No es el tipo de cantidad que la gente suele tener en una tarjeta de crédito. Sentí que algo no encajaba. Carlos tenía razón. ¿Cómo no habíamos pensado en eso antes? Javier se acercó a su hermano, su rostro una mezcla de confusión y sospecha. Carlos, ¿qué sabes? Carlos se removió incómodo en su asiento. Nada, es solo que... Carlos, la voz de Javier era firme. Si sabes algo, tienes que decírnoslo. Hubo un momento de tensión, y luego Carlos pareció desinflarse. Está bien. Es posible que esa tarjeta no fuera exactamente de ustedes. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Javier y yo nos miramos, confundidos y alarmados. ¿Qué quieres decir con que no era nuestra?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Carlos tomó una respiración profunda antes de continuar. La tarjeta era de papá. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Javier se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿De papá?
Pero, papá falleció hace años. Lo sé, dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Pero antes de morir, me contó sobre una cuenta secreta que tenía. Una cuenta con una cantidad considerable de dinero. ¿Una cuenta secreta?, repetí, incrédula. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Carlos se pasó una mano por el rostro, claramente angustiado. Papá me hizo prometer que no diría nada hasta que fuera el momento adecuado. Quería que el dinero se usara para algo importante, algo que realmente importara. Javier, que había estado en silencio, procesando la información, de repente explotó. ¿Y tú decidiste que un maldito crucero era algo importante? No, exclamó Carlos, levantándose. Yo no sabía nada del crucero. No sabía que mamá había encontrado la tarjeta. Se suponía que estaba guardada en un lugar seguro. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Todo lo que creíamos saber se estaba desmoronando. Nuestra indignación por el robo, nuestra sensación de traición, todo estaba tomando un nuevo significado. Espera, dije, tratando de ordenar mis pensamientos. Si la tarjeta era de vuestro padre, ¿por qué Dolores actuó como si fuera nuestra? Carlos negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez pensó que ya lo sabíamos. O quizás estaba tan avergonzada por haber usado el dinero que mintió sobre su origen. Javier, que había estado caminando de un lado a otro de la habitación, se detuvo de repente. Pero ese cartao era mío, dijo, su voz apenas un susurro. Carlos y yo lo miramos, sorprendidos por esta nueva revelación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos. Javier se giró hacia nosotros, su rostro una máscara de culpa y confusión. Papá me dio esa tarjeta antes de morir. Me dijo que era para algo especial, algo importante. Yo la guardé, esperando el momento adecuado para usarla. El silencio que siguió a esa declaración fue pesado, cargado de emociones no expresadas y verdades recién descubiertas. Carlos miró a su hermano, una mezcla de comprensión y dolor en sus ojos. Javier, ¿por qué no me lo dijiste? Javier se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. No lo sé. Al principio, quería mantenerlo en secreto, como papá me pidió. Y luego simplemente no encontré el momento adecuado para mencionarlo. Me senté junto a Javier, tomando su mano entre las mías. ¿Por qué no me lo contaste a mí?, pregunté suavemente, sin reproche en mi voz, solo curiosidad. Javier levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Quería sorprenderte. Pensaba usar el dinero para comprar nuestra casa, para darte el hogar que siempre has soñado. Mi corazón se encogió ante sus palabras. Todo este tiempo, había estado guardando este secreto, planeando una sorpresa que ahora se había desvanecido en el aire. Carlos se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hermano. Javier, lo siento. Si hubiera sabido. No es tu culpa, interrumpió Javier. Es mía. Debí haber sido honesto desde el principio. Los tres nos quedamos en silencio, absorbiendo las implicaciones de todo lo que acabábamos de descubrir. La situación que parecía tan clara hace apenas unas horas ahora era un laberinto de secretos familiares y malentendidos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Javier se enderezó, una nueva determinación en sus ojos. Tenemos que hablar con mamá. Necesitamos saber exactamente qué pasó y por qué hizo lo que hizo. Carlos asintió. Estoy de acuerdo. Esto va más allá de un simple gasto descontrolado. Hay demasiadas preguntas sin responder. Me levanté, sintiendo la necesidad de hacer algo, cualquier cosa. Voy a hacer café. Creo que todos lo necesitamos. Mientras me dirigía a la cocina, escuché a Javier y Carlos hablando en voz baja, años de secretos y malentendidos saliendo a la superficie. Esta noche había cambiado todo, y sabía que las repercusiones se sentirían durante mucho tiempo. Mientras preparaba el café, mi mente daba vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo una familia aparentemente unida podía tener tantos secretos? Regresé a la sala con 3 tazas de café humeante.
Javier y Carlos las aceptaron con sonrisas agradecidas pero tensas. Entonces, dije, sentándome junto a Javier, ¿cuál es el plan? Javier tomó un sorbo de su café antes de responder. Vamos a llamar a mamá. Ahora. Necesitamos aclarar todo esto de una vez por todas. Carlos asintió. Estoy de acuerdo. No podemos dejar que esto se prolongue más. Mientras Javier sacaba su teléfono para hacer la llamada, no pude evitar pensar en cómo una simple tarjeta de crédito había desencadenado una avalancha de revelaciones que amenazaba con cambiar la dinámica de nuestra familia para siempre. El sonido del teléfono resonó en la sala, cada tono aumentando la tensión en el ambiente. Javier, Carlos y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras esperábamos que Dolores respondiera. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos su voz al otro lado de la línea. ¿Javier? La voz de Dolores sonaba cansada y apagada, muy diferente a su habitual tono enérgico. Mamá, respondió Javier, su voz controlada pero tensa. Necesitamos hablar. Ahora. Pon el altavoz, Carlos está aquí conmigo y Carmen. Hubo un momento de silencio antes de que Dolores respondiera. Está bien, dijo finalmente, su voz ahora amplificada por el altavoz. Mamá, comenzó Javier, hay algo que necesitamos aclarar. La tarjeta que usaste, no era nuestra, ¿verdad? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podíamos escuchar la respiración entrecortada de Dolores, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. No, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. No era vuestra. Javier cerró los ojos, como si esa confirmación le causara dolor físico. Era de papá, ¿no es así? Otro silencio, y luego, sí. La tensión en la habitación era palpable. Carlos se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de confusión y dolor. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos mentiste? La voz de Dolores tembló cuando respondió. Yo, no sabía cómo explicarlo. Cuando encontré la tarjeta, al principio pensé que era de Javier y Carmen. Pero luego vi el nombre de tu padre en ella, y me entró el pánico. ¿El pánico?, repetí, incapaz de contener mi incredulidad. ¿Cómo pudo el pánico llevarte a gastarte 50.000 euros en un crucero? No lo entendéis, respondió Dolores, su voz cargada de emoción. Cuando vi esa tarjeta, todos los recuerdos volvieron. Todos los secretos, todas las mentiras. ¿Qué secretos?, preguntó Javier, su voz tensa. ¿De qué estás hablando, mamá? Hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. Vuestro padre, él siempre tuvo una vida secreta. Cuentas ocultas, dinero que yo no sabía que existía. Cuando encontré esa tarjeta, fue como si todos esos años de sospechas se confirmaran de golpe. El silencio que siguió a esa revelación fue pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin responder. Miré a Javier y a Carlos, viendo en sus rostros el mismo shock y confusión que yo sentía. Pero eso no justifica lo que hiciste, dijo finalmente Carlos, su voz suave pero firme. Lo sé, respondió Dolores, y pude escuchar el arrepentimiento en su voz. En ese momento, no estaba pensando claramente. Sentí que me merecía algo después de todos esos años de mentiras. Pero sé que estuvo mal. Lo siento tanto. Javier se pasó una mano por el rostro, claramente luchando con sus emociones. Mamá, hay algo más que necesitas saber, dijo finalmente. Esa tarjeta, papá me la dio a mí antes de morir. El jadeo de sorpresa de Dolores fue audible incluso a través del teléfono. ¿Qué? Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no lo sabía, respondió Javier, su voz quebrada. No sabía que era de papá. Él solo me dijo que era para algo especial, algo importante. Yo la guardé, esperando el momento adecuado para usarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar a Dolores al otro lado de la línea, procesando esta nueva información, dándose cuenta de las implicaciones de sus acciones. Oh, Javier, dijo finalmente, su voz llena de remordimiento. Lo siento tanto. Si hubiera sabido.
Pero no lo sabías, interrumpió Javier, su voz más dura de lo que jamás la había escuchado. Y en lugar de preguntar, de hablar con nosotros, decidiste tomar el dinero y gastarlo en un capricho. Lo sé, respondió Dolores, y pude escuchar el llanto en su voz. No hay excusa para lo que hice. Estaba dolida, estaba enojada con tu padre, con todos los secretos, pero eso no justifica mis acciones. Carlos, que había estado en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿qué otros secretos había? ¿Qué más no sabemos? Hubo un largo silencio antes de que Dolores respondiera. Vuestro padre, él siempre fue un hombre complicado. Tenía negocios, inversiones de las que yo apenas sabía nada. Siempre decía que era para protegernos, para asegurar nuestro futuro. Pero a veces me preguntaba si había algo más. ¿Algo más?, preguntó Javier, su voz tensa. ¿Qué quieres decir? Otro suspiro. No lo sé con certeza. Pero había llamadas misteriosas, viajes de negocios que se alargaban más de lo previsto. Nunca tuve pruebas de nada, pero siempre tuve la sensación de que había una parte de su vida que nos ocultaba. Miré a Javier y a Carlos, viendo en sus rostros el mismo shock y confusión que yo sentía. La imagen que tenían de su padre, el hombre que creían conocer tan bien, se estaba desmoronando ante nuestros ojos. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. ¿Cómo podía?, respondió Dolores. Eran solo sospechas, y vuestro padre ya no está para defenderse. No quería manchar su memoria con mis dudas infundadas. Javier se levantó de repente, caminando de un lado a otro de la habitación. Pero decidiste mancharla gastándote su dinero en un crucero, dijo, su voz cargada de amargura. Javier intervine suavemente, poniendo una mano en su brazo para calmarlo. Él se detuvo, cerrando los ojos por un momento antes de volver a hablar. Mamá, necesitamos saber toda la verdad. No más secretos, no más mentiras. ¿Qué más hay que no nos hayas dicho? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan largo que por un momento pensé que Dolores había colgado. Pero entonces, su voz volvió, quebrada y llena de remordimiento. La verdad es que, no lo sé todo, admitió. Vuestro padre se llevó muchos secretos a la tumba. Pero si sé una cosa, ese dinero, los 50.000 euros, es solo una fracción de lo que realmente tenía. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Javier y Carlos se miraron, sus rostros una mezcla de shock e incredulidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Poco antes de morir, tu padre me confesó que había estado guardando dinero durante años, continuó Dolores. Dinero de sus negocios, inversiones. Dijo que era para nuestro futuro, para asegurarse de que estaríamos bien si algo le pasaba. Pero nunca me dijo cuánto era exactamente ni dónde estaba. Javier se dejó caer en el sofá, como si el peso de esta revelación fuera demasiado para soportar. ¿Y por qué nos lo dices ahora? ¿Por qué no antes? La voz de Dolores tembló cuando respondió. Porque tenía miedo. Miedo de lo que pudierais pensar de vuestro padre, miedo de que el dinero os cambiara. Y luego, cuando encontré esa tarjeta. Supongo que una parte de mí pensó que era mi oportunidad de tener una parte de lo que tu padre había estado ocultando todos estos años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar toda esta nueva información. Mamá, dijo finalmente Javier, su voz cansada pero determinada, necesitamos vernos. Cara a cara. Hay demasiado que discutir, demasiado que aclarar. Lo sé, respondió Dolores, y pude escuchar el alivio en su voz. ¿Cuándo? Mañana, dijo Javier. Ven a casa. Hablaremos de todo esto y decidiremos qué hacer a continuación. Después de acordar la hora, Javier colgó el teléfono. La habitación quedó en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. No puedo creerlo, dijo finalmente Carlos, rompiendo el silencio. ¿Toda nuestra vida ha sido una mentira? Javier negó con la cabeza. No una mentira. Solo, incompleta. Hay tanto que no sabíamos.
Me acerqué a Javier, tomando su mano entre las mías. Lo descubriremos juntos, dije suavemente. Paso a paso. Él me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar de todo. Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti. Carlos se levantó, estirándose como si llevara horas sentado. Bueno, creo que todos necesitamos descansar. Mañana será un día largo. Asentimos, sabiendo que tenía razón. Mientras acompañábamos a Carlos a la puerta, no pude evitar pensar en cómo nuestras vidas habían cambiado en cuestión de horas. Lo que había comenzado como una simple confrontación por un gasto excesivo se había convertido en una revelación que amenazaba con cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Cuando finalmente nos quedamos solos, Javier y yo nos miramos, sin necesidad de palabras para expresar lo que ambos sentíamos. Miedo, confusión, pero también determinación. Fuera lo que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, no pude evitar pensar en todas las preguntas que aún quedaban sin respuesta. ¿Qué otros secretos guardaba el padre de Javier? ¿De dónde venía realmente todo ese dinero? Y lo más importante, ¿cómo afectaría todo esto a nuestra familia? Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, me acosté junto a Javier, buscando consuelo en su presencia. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y esperaba algunas respuestas. Por ahora, lo único que podíamos hacer era descansar y prepararnos para lo que estaba por venir. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo una mezcla de ansiedad y anticipación. Javier y yo apenas habíamos dormido, nuestras mentes dando vueltas con las revelaciones de la noche anterior. Nos levantamos en silencio, moviéndonos por el apartamento como autómatas mientras nos preparábamos para el día que teníamos por delante. El timbre sonó a las 10 en punto. Javier y yo intercambiamos una mirada antes de que él se dirigiera a abrir la puerta. Dolores entró, su habitual confianza reemplazada por una evidente incomodidad. Carlos la seguía de cerca, su rostro una máscara de preocupación. Buenos días, saludó Dolores, su voz apenas un susurro. Nos reunimos en la sala de estar, el silencio pesado entre nosotros. Nadie parecía querer ser el primero en hablar, en abrir la caja de Pandora que sabíamos que no podríamos cerrar una vez abierta. Finalmente, fue Javier quien rompió el silencio. Mamá, comenzó, su voz firme pero cansada, necesitamos que nos cuentes todo. Desde el principio. Dolores asintió lentamente, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas en su regazo. Supongo que debo empezar por el día en que conocí a vuestro padre, dijo, su voz cargada de nostalgia y algo más, ¿culpa? Éramos jóvenes, llenos de sueños y ambiciones. Vuestro padre siempre fue un hombre carismático, con grandes ideas y la determinación para llevarlas a cabo. Al principio, todo era maravilloso. Nos casamos, os tuvimos a vosotros, y parecía que teníamos el mundo a nuestros pies. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. Pero a medida que pasaban los años, empecé a notar cambios. Llamadas a altas horas de la noche, viajes de negocios que se alargaban más de lo previsto, documentos que escondía apresuradamente cuando yo entraba en su despacho. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Dolores levantó la mirada, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Qué podía decir? No tenía pruebas, solo sospechas. Y vuestro padre, él siempre tenía una explicación para todo. Siempre me aseguraba que todo lo que hacía era por nosotros, por nuestro futuro. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en su madre. ¿Y el dinero? ¿Cuándo te enteraste de eso? Fue poco antes de que muriera, respondió Dolores, su voz quebrándose ligeramente. Estaba en el hospital, sabía que le quedaba poco tiempo. Me llamó a su lado y me confesó que había estado guardando dinero durante años. Dijo que era para asegurar nuestro futuro, para que nunca nos faltara de nada si algo le pasaba. Pero no te dijo cuánto era ni dónde estaba, añadí, recordando nuestra conversación de la noche anterior. Dolores negó con la cabeza. No, solo me dijo que había dejado instrucciones, que todo se revelaría en el momento adecuado.
Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras todos procesábamos esta información. Fue Carlos quien finalmente habló, su voz cargada de confusión y dolor. ¿Por qué no nos lo dijiste antes, mamá? ¿Por qué guardaste este secreto durante tanto tiempo? Dolores levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de su hijo. Tenía miedo, admitió. Miedo de lo que pudierais pensar de vuestro padre, miedo de que el conocimiento de ese dinero os cambiara. Y luego encontré esa tarjeta. Javier se tensó visiblemente a mi lado. La tarjeta que papá me dio, dijo, su voz apenas un susurro. Dolores asintió. Cuando la vi, fue como si todos esos años de sospechas y dudas se confirmaran de golpe. Una parte de mí se enfureció. Todos esos años de secretos, de mentiras, sentí que me merecía algo. Que era mi turno de tener un poco de lo que tu padre había estado ocultando todos estos años. Así que decidiste gastarte 50.000 euros en un crucero, dijo Javier, su voz cargada de amargura. Lo sé, respondió Dolores, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Fue un error terrible. Estaba dolida, estaba enojada, pero eso no justifica lo que hice. Lo siento tanto. Me incliné hacia adelante, tomando la mano de Dolores entre las mías. A pesar de todo, no podía evitar sentir compasión por ella. Dolores, dije suavemente, entendemos que estabas herida. Pero necesitamos saber, ¿hay algo más que no nos hayas dicho? Dolores me miró, gratitud mezclada con culpa en sus ojos. Hay una caja fuerte, dijo finalmente. En el desván de la casa. Vuestro padre me dijo que allí encontraría todas las respuestas cuando llegara el momento. Javier y Carlos intercambiaron una mirada de sorpresa. ¿Una caja fuerte?, repitió Carlos. ¿Y nunca la abriste? Dolores negó con la cabeza. No podía. No tenía la combinación. Vuestro padre dijo que la obtendría cuando fuera el momento adecuado. ¿Y cuándo se suponía que iba a ser ese momento?, preguntó Javier, su voz tensa. No lo sé, admitió Dolores. Supongo que, ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar toda esta nueva información. Finalmente, fue Javier quien habló. Tenemos que abrir esa caja fuerte, dijo, su voz cargada de determinación. Necesitamos saber la verdad, toda la verdad. Carlos asintió, poniéndose de pie. Estoy de acuerdo. Vamos ahora mismo. Dolores nos miró, sorprendida por nuestra repentina decisión. ¿Ahora? Pero, ¿cómo vamos a abrirla sin la combinación? Llamaremos a un cerrajero si es necesario, respondió Javier. Pero necesitamos respuestas, mamá. Ya hemos vivido demasiado tiempo con secretos y mentiras. Mientras nos preparábamos para salir, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y temor. ¿Qué encontraríamos en esa caja fuerte? ¿Serían las respuestas que buscábamos, o solo más preguntas? El viaje a la casa de Dolores fue tenso y silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, anticipando lo que podríamos encontrar. Cuando finalmente llegamos, la tensión era palpable. Dolores nos guió hasta el desván, un espacio polvoriento y lleno de cajas y recuerdos del pasado. En un rincón, parcialmente oculta por una vieja manta, estaba la caja fuerte. Javier se acercó, examinándola cuidadosamente. Es un modelo antiguo, dijo. Probablemente de la época en que papá empezó con sus negocios. ¿Crees que podremos abrirla?, preguntó Carlos, su voz cargada de ansiedad. Javier se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en el dial de la caja fuerte. Luego, lentamente, comenzó a girar la rueda. «¿Javier?», pregunté, sorprendida. «¿Sabes la combinación?». Él negó con la cabeza, sin apartar la vista de la caja. «No, pero tengo una idea». Todos contuvimos la respiración mientras Javier trabajaba en la combinación. Después de lo que pareció una eternidad, se escuchó un suave clic. La puerta de la caja fuerte se abrió lentamente, revelando su contenido.
Dentro había varios sobres, algunos documentos y una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, Javier sacó el primer sobre. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Queridos Javier y Carlos, si están leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcan toda la verdad. Sé que debo haber dejado muchas preguntas sin responder, y lo siento por eso. Siempre intenté protegerlos, pero ahora entiendo que la verdad es la mejor protección que puedo ofrecerles. El dinero que encontrarán aquí es el resultado de años de trabajo duro y algunas decisiones cuestionables. No todo lo que hice fue legal, y es posible que mi pasado los alcance algún día. Por eso he tomado precauciones para protegerlos. En la caja de madera encontrarán las escrituras de propiedades a vuestros nombres, así como información sobre cuentas bancarias en el extranjero. El dinero es vuestro para usar como mejor os parezca, pero os aconsejo que seáis cautelosos. Dolores, mi amor, sé que te he mantenido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Espero que puedas perdonarme. Todo lo que hice fue por ti y por nuestros hijos. Os quiero a todos. Espero que podáis entender y perdonar mis errores. Papá, el silencio que siguió a la lectura de la carta era ensordecedor. Nos miramos unos a otros, tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Javier sacó la caja de madera y la abrió. Dentro, tal como decía la carta, había escrituras de propiedades y documentos bancarios. Y dinero. Mucho dinero. Dios mío, murmuró Dolores, sus ojos abiertos de par en par, ¿todo esto es real? Asentí lentamente, todavía en shock. Parece que sí. Vuestro padre os dejó una fortuna. Javier se pasó una mano por el rostro, claramente abrumado. ¿Pero a qué precio?, dijo suavemente. ¿Qué hizo exactamente? ¿En qué tipo de negocios estaba metido? No lo sabemos, respondió Carlos, hojeando algunos de los documentos. Y tal vez nunca lo sepamos del todo. Dolores se dejó caer en una vieja silla, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, dijo entre sollozos. Si hubiera sabido, si hubiera entendido. Me acerqué a ella, poniendo una mano en su hombro. No podías saberlo, Dolores. Nadie podía. Javier se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. Mamá, mírame, dijo suavemente. Cuando Dolores levantó la vista, continuó, lo que hiciste estuvo mal. Usar esa tarjeta, mentir sobre ello, no estuvo bien. Pero entiendo por qué lo hiciste. Y te perdono. Las palabras de Javier parecieron romper algo dentro de Dolores. Se echó a llorar con más fuerza, abrazando a su hijo. Carlos se unió al abrazo, y por un momento, me sentí como una intrusa en esta reunión familiar. Pero entonces Javier extendió su mano hacia mí, invitándome a unirme. Y mientras nos abrazábamos, todos juntos, sentí que algo comenzaba a sanar. No sería fácil, y ciertamente no sería rápido, pero era un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, Javier habló, su voz cargada de determinación. Tenemos mucho que decidir, dijo. ¿Qué hacer con este dinero? ¿Cómo manejar los secretos de papá? Pero lo haremos juntos. Como una familia. Asentimos, cada uno de nosotros consciente de los desafíos que teníamos por delante. Pero también había esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de una oportunidad para sanar viejas heridas y construir un futuro juntos. Mientras comenzábamos a revisar los documentos y discutir nuestros próximos pasos, no pude evitar pensar en lo mucho que habían cambiado nuestras vidas en tan poco tiempo. Lo que había comenzado como una simple confrontación por un gasto excesivo se había convertido en una revelación que amenazaba con cambiarlo todo. Pero mientras miraba a Javier, a Carlos y a Dolores, vi determinación en sus ojos. Fuera lo que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos. Como una familia. Y aunque el camino por delante sería difícil, lleno de decisiones complicadas y posibles consecuencias de las acciones del pasado, sentí una chispa de optimismo. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, no había secretos entre nosotros. Y esa verdad, por dolorosa que fuera,
Era el primer paso hacia la curación.